Interesan, que nos importan, y llamaba la atención a algunos oyentes que se comunicaban y nos contaban del corte, por ejemplo, frente a ANSES, ¿no? En la calle Vélez Sarsfield, con algunas cuestiones que tienen que ver con las nuevas decisiones que se están tomando en cuanto a la reforma previsional y la ley de movilidad, o la suspensión de la ley de movilidad. ¿Cómo sigue esto? ¿Qué tiene que ver la movilidad, la integralidad? La reforma previsional está en estudio, grandes países y los principales países del mundo están tomando decisiones en cuanto a las reformas previsionales, y la Argentina tiene en danza una nueva ley que va a entrar en vigencia en principio a mediados de este año. Mientras tanto, ¿qué pasa? Bueno, mientras tanto, lo primero, traer a un especialista aquí para que nos cuente de este tema tan complejo, que abarca tanta gente, que es tan dinámico, que es tan evolutivo, y que hasta qué punto el derecho va con respecto a las necesidades de la gente, ¿no? Que por eso esto de reformas y diferentes cuestiones. Por eso le agradecemos a Patricia Saleme, quien es abogada y tiene la deferencia de estar aquí en el piso. Gracias por venir, Patricia. ¿Cómo estás? Encantada, ¿cómo están? Bueno, ¿qué se puede decir con respecto a lo que está pasando y que empezó a pasar ya desde el año pasado, ¿no? Desde lo que hizo el gobierno macrista en su momento, se puede ir más atrás aún, desde Perón y todo lo que tiene que ver con la historia de la reforma previsional o la ley de jubilaciones y pensiones. Pero tomemos las decisiones en este último tiempo. El gobierno anterior con su decisión particular y este gobierno con la suspensión de la movilidad. ¿Qué significa esto? Hay que recordar que en el año 2017, con el gobierno anterior, se dictó una ley, que es la ley 27426, en donde determinaba que la movilidad de las jubilaciones y pensiones iban a ser trimestral y se iba a tener en cuenta, bueno, ciertos índices de variación salarial para determinar los índices de movilidad. ¿La movilidad cómo la podemos describir? La movilidad es la actualización exactamente, del haber. Es la actualización o el aumento que reciben en el haber los jubilados y pensionados, teniendo en cuenta, como te digo, ciertos índices, ciertos parámetros. En el mes de diciembre, ya con el nuevo gobierno, se dictó la ley 27541, que es la ley de solidaridad y emergencia pública, en donde las bases más importantes fue que se suspende esta movilidad anterior, la ley anterior, y se aplican otra movilidad, digamos. El gobierno lo que dice es suspender por 6 meses esa movilidad que se venía aplicando. Se va a formar una comisión que a partir de junio va a ver qué tipo de índices se aplican en estas movilidades, y en el mientras tanto, de enero hasta junio del 2020, lo que determinó fue, por decreto, determinó que las jubilaciones mínimas en enero y en febrero tuvieran un aumento de 5.000 pesos fijos, y a partir de marzo, que es donde se tendría que haber aplicado la ley anterior, la movilidad de la ley anterior, dictaminó de que el aumento iba a ser del 2,43% más una suma fija de 1.500 pesos. El tema está en que hay disparidad en ese tipo de aumento, porque para las personas que cobran la mínima es un porcentaje de aumento, y para las personas que cobran más de la mínima, más de 20.000 pesos o de 15.000 pesos, se empieza a achatar, o sea, no es proporcional al haber que ganan. Claro. Entonces, está bien, el 80% de los jubilados cobran hoy la mínima, pero se han visto perjudicados los que cobran más de la mínima. Claro, el argumento del gobierno era achatar la pirámide, justamente, los que cobraban más que tengan aumento, pero que sea menor, y los que cobraban menos que tengan un poco más de aumento. Con fundamentos en la emergencia económica de nuestro país, que ya todos sabemos que estamos pasando. El problema está, o por ahí a lo mejor las personas con lo que más están desconformes, es que no nos olvidemos que las personas que ganan, los jubilados o pensionados que ganan más de 20.000 pesos, son los jubilados que durante toda su vida han hecho aportes en tiempo y forma. Entonces han cumplido con los requisitos de la ley, que son mínimo 30 años de aporte, la edad que corresponde de acuerdo a los regímenes, a los distintos regímenes, y hoy se ven perjudicados porque han pagado o han aportado, han hecho los aportes durante los 30 años y no tienen el mismo beneficio que hoy tiene una persona que se jubila con la mínima. Que muchos casos de las personas que están cobrando haberes mínimos han tenido el beneficio de las moratorias que hoy están vigentes, entonces han podido cumplimentar con la ley
con otros beneficios que le ha dado distintos gobiernos, ¿no? Esto ha sido desde el 2004 hasta la fecha que hemos tenido moratorias vigentes para pagar esos aportes. En todo este tiempo y tu camino como profesional y vinculado al derecho previsional, si tuvieses que elegir casi que un mundo ideal de la figura, ¿cuál sería? ¿Cuáles serían los estándares donde, bueno, esto debería ser así, debería pasar de tal modo y no estar muchas veces como buscándole medidas cortoplacistas? ¿Cuál sería un esquema ideal del esquema previsional? El sistema previsional es un sistema solidario. Esto quiere decir que la parte pasiva se sostiene de acuerdo a la parte activa. O sea, toda la parte activa que hace aportes, ya sea como monotributista, como responsable inscripto, no inscripto, y las personas que están bajo el régimen de relación de dependencia, tienen que soportar la parte pasiva. Estadísticamente se dice que cada 4 activos soportan un pasivo. Nosotros acá en nuestro país estamos 1 a 1. Entonces, por eso es que una de las causales fundamentales es que el régimen o la parte pasiva no puede ganar o no puede percibir lo que realmente le correspondería de acuerdo a los distintos regímenes. Una cosa que quiero aclarar también, estamos hablando del régimen general, claro, porque hay regímenes especiales que por ahí tienen como docentes, que tienen otro régimen, no entran dentro de esta movilidad, ¿no? Y además hay como una extensión en la vida de las personas, ¿no? Por eso algo que tiene impacto político es directamente esto, la edad del retiro jubilatorio, y decíamos recién la mención de algunos países que se están cuestionando y están reformando el régimen previsional como una de las patas con la edad de retiro aproximado. En la Argentina, ¿qué probabilidad o cuán cerca estamos, ¿no? Después de algunos planteos, de debatir la edad de retiro de una persona, de la mujer, del hombre promedio? Bueno, eso es medio difícil por ahí de adelantar porque todo depende de una cuestión política de cada uno de los gobiernos, pero es como vos decís, la proyección de la edad de trabajo es mayor a lo que teníamos hace 20, 30 o 40 años. Ya por lo pronto, de a poco, se van modificando algunas cosas, como por ejemplo, hace unos años atrás, la ley de contrato de trabajo, que ya extiende la posibilidad de los hombres de trabajar hasta los 70. Esto también ha aparejado otra cosa, que también, como los beneficios jubilatorios no son altos, entonces no le queda otra también a las personas seguir trabajando, a pesar de que pidan el beneficio, o no pedirlo, pero seguir trabajando por una cuestión de ingresos. Porque hoy, en términos generales, el haber jubilatorio es aproximadamente entre un 50 y un 60% del haber en actividad. Entonces, quien tiene cierto ingreso mensual, al mes siguiente que se jubila, tiene que pensar en que se le va a bajar el ingreso a un 50 o un 60%. Es mucho. Entonces esas son las pautas también que hacen que la gente... ¿Cuál es la tendencia a nivel mundial, Patricia? ¿Qué se ve? Las soluciones o los debates o los foros o las posibles herramientas para la reforma del régimen previsional. A nivel mundial se extiende la edad. Lo que pasa es que hay regímenes también que son proporcionales a la cantidad de aportes. O sea, hay mucha gente que a lo mejor llega a la edad de jubilarse y tiene 20 años de aporte y bueno, el haber es de acuerdo a la proporcionalidad de la cantidad de aportes. Pero en términos generales sí, la edad se va a extender. No sé en Argentina si pasará ahora, dentro de 10 años o dentro de 20 años, pero tiende a que se vaya a extender. Hoy en régimen general recordemos que la mujer se jubila a los 60 y los hombres a los 65, ambos con 30 años de aporte. O sea que haya más años de aporte para el Estado, o siempre que sea 30 años de aporte de contribución al Estado. No, en principio eso no estaría en discusión, estaría en discusión la edad. Y en este marco, cosa que salió la semana anterior, mucha discusión de siempre, de las jubilaciones de privilegio y cómo es tanta la disparidad, ¿no? Es cierto, gente que evidentemente tuvo un pasado laboral de prestigio y que por algo se jubila con lo que se jubila, pero uno por ahí ve cifras que salen y que son absolutamente exorbitantes contra la otra realidad que decimos al inicio, ¿no? De las jubilaciones más bajas. ¿Qué opinión tenés al respecto de ello? Y bueno, esos son regímenes especiales, son los menos. Por supuesto. Son los menos, pero sí,
indudablemente de que hay que equiparar un poco. Nuestra Constitución Nacional dice que tenemos el principio de equidad, ¿no es cierto? Entonces, bueno, no puede haber haberes jubilatorios de una mínima de 15.000 pesos y por otro lado tenés haberes jubilatorios de 400 o 500. Y he llegado a ver de 700, Sí. 750.000. Bueno, eso es. Me parece que a eso uno apunta cuando interpreta que se quiere achatar la pirámide, ¿no? Lo que pasa es que son pocos, son relativamente pocos el porcentaje de los que cobran el y privilegio. un 20%, 20%. De la cantidad de jubilados, un 80% más o menos, un 70-80% está la mínima. Y un 20% está, o sea, más de 15.000 pesos. En la parte privada y en tu trabajo, ¿dónde ves la mayor cantidad de casos o consultas o los que te vienen a preguntar o asesorar? ¿Hay como un factor común de los clientes, digo, a la hora de consultas y demás? Y lo primero es en cuanto a la determinación del haber inicial del ANSES. Porque cuando la ANSES determina el haber inicial del jubilado, teniendo en cuenta los aportes que ha tenido, y más en el caso de las personas que han hecho aportes bajo el régimen de relación de dependencia, la fórmula que ellos implementan, por ley por supuesto, es que tienen en cuenta los aportes realizados en los últimos 10 años. En países tan inflacionarios como el nuestro, si bien al aporte que vos hiciste hace 10 años atrás, ellos le aplican un índice de actualización, pero no es un índice que realmente corresponde, o los que ordena hoy la Corte Suprema que apliquen. Terminas perdiendo plata. Claro, ya empezamos mal, ya empezamos desde el haber inicial, ya se empieza mal porque el ANSES líquida mucho menos de lo que correspondería. Entonces, lo primero que hace el jubilado es un control en cuanto al cálculo del haber, a ver si es correcto, y qué le puede corresponder, si un 20, un 30, un 40, un 100% más, si hacen reajuste de haberes, si hacen juicios de reajuste de haberes. Empezando eso. Y hoy, hay mucha litigiosidad también, hoy, es muchísimo, es alta la litigiosidad. Hoy se calcula que hay 300.000 juicios activos. Claro. Más o menos, es mucho. Mucho. ¿Y cómo evitar, Patricia, el tema, por ejemplo, ¿no? A un trabajador con 15 años de aporte que decide, a ver, ¿cómo estaré yo cuando me jubile? ¿Habré hecho los aportes correspondientes? ¿Quién controla? ¿Quién regula? ¿Cómo puedo anteponerme a posibles conflictos o problemas o para tratar de regularizar la situación y no después en tener que entrar con moratorias porque hubo alguna irregularidad? ¿Cómo y la única forma que se puede hacer es visitando a un profesional, algún abogado que se dedica a derecho previsional. Existen programas que nos permiten a nosotros ingresar todos los datos de los haberes que ellos han percibido y hacer el cálculo estimativo del haber inicial que va a calcular, que puede llegar a calcular el ANSES, y del haber reajustado, que sería, o el que le correspondería en base a la aplicación de la jurisprudencia de la Corte Suprema. ¿Sigue habiendo moratorias y sigue habiendo herramientas para regularizar? Sí, hay dos moratorias vigentes. Hay dos moratorias vigentes. Una que es la 24476, en donde se pueden comprar o regularizar periodos anteriores al 2003, a septiembre del 2003, al 93, y la otra que es solamente para mujeres, que se pueden regularizar periodos hasta el 12 del 2003. Y para aquellos que han trabajado durante mucho tiempo en negro, que han tenido, que no han estado formalizados, pienso por ahí el personal doméstico que recién ahora en los últimos años hay, me parece, una formalización mucho más, pero donde históricamente era una cuestión de absoluta informalidad. ¿Cómo se ve un caso así con alguien que a lo mejor trabajó 25 años en esa condición? Bueno, adheriéndose a la moratoria. En el caso de ser mujeres se pueden adherir a esta moratoria y después lo que sí necesitamos es que tenga cierta cantidad de aportes. Hoy necesitamos 5 años de aporte que sean posteriores al 2003. Y los anteriores se adhieren a la moratoria. Esa moratoria se la da directamente a AFIP y ANSES,
y le descuentan después la cuota de la moratoria directamente del beneficio, solo se paga una. Lo que es importante aclarar es que ante esta moratoria es necesario pasar un examen socioeconómico, o sea que hay un entrecruzamiento de datos entre AFIP y ANSES para que puedan acceder directamente la gente que no tenga ingresos de otra forma. Y otra posibilidad que hay, a los 65, ya sea hombre o mujeres, es la posibilidad de sacar una PUAM, que es la pensión universal para el adulto mayor, que es sin aporte y se le paga el 80% del haber mínimo. Claro. En ese caso no tienen, discúlpame, no tienen que tener ningún otro beneficio, no tienen que tener pensión, nada de eso. Bueno, y tenemos unos datos, tenemos unas placas, si te parece, para compartir con datos, a ver, poner en pantalla con los cambios en la movilidad de los saberes previsionales de la ley 27.541. A ver, avancemos con la placa. Hablan de la garantía de movilidad, sí. ¿No? Bueno, el famoso 14 bis, ¿no? Claro. Que es casi que la piedra basal de todo esto. Eso, ¿no? Es lo que yo les comentaba con respecto al reclamo que hoy los jubilados tienen posibilidad de hacer. Hubo un intento de hacer un reclamo colectivo que se hizo en Buenos Aires, que bueno, no le hicieron lugar porque la jueza determinó que el reclamo tiene que ser individual. Entonces, con respecto a este decreto, el 163/2020, que es el que dictamina el porcentaje y los 1.500 pesos fijos, entonces para quien crea que tiene perjuicio con respecto a eso, entonces, ¿qué es lo que nosotros hacemos? Iniciamos una acción declarativa de inconstitucionalidad porque justamente viola todos estos preceptos principales de la Corte Suprema que, ampara a nuestros adultos mayores. Ahora, qué bárbaro, ¿no? Porque es una ley que debería ser constitucional. ¿Por qué es violatoria de los derechos ya adquiridos? Cuando uno habla de derechos adquiridos, son los porcentajes del 28% de aumento, si no me equivoco, en 2 partes que se tienen que respetar, que no pueden ser inferiores a eso. Digo, ya son derechos adquiridos. Entonces, ¿cómo puede ser? ¿Cómo puede ser? A ver, avancemos con la placa, Patricia, a ver. Así es. ¿Qué otras plaquitas hay? ¿Tenemos más? Hay un cuadro. Ahí está. Bueno, habla de la ley. Claro. Bueno, eso es justamente lo que dice la ley, el tema de la suspensión para todos los jubilados y pensionados de la aplicación de la ley anterior de movilidad, que se suspende por 180 días y que se va a convocar, el gobierno va a convocar a una comisión para estudiar y dictar otra ley de movilidad que teóricamente tiene que estar lista para junio, para junio de 2020. Teóricamente decís. ¿Y cuál es según lo que dice el decreto? ¿Cuál es tu perspectiva? ¿Qué Yo decís? supongo que sí, que debe ser, que es probable que se ponga y que se estudie otro tipo, porque esto, al ser un decreto, se va a aplicar ahora con la movilidad de marzo, claro. Nada más. Entonces, en junio vamos a estar de nuevo con el mismo problema que en marzo. Entonces, puede que a lo mejor dicten otro decreto similar a o que teóricamente, de acuerdo a lo que dice este decreto, dice que en el término de 180 días tiene que estar conformado ya otra ley de movilidad. Claro, y estaba la posibilidad de el reajuste automático, ¿no? De una cosa que se dé automáticamente, pero ahora a esa cuestión la define el Ejecutivo a través de los decretos, como decís vos. El kit de la cuestión es cuáles son los índices que va a aplicar a la movilidad. ¿Y quién lo define y en base a qué? Y el gobierno, el Poder Ejecutivo. O el Poder Legislativo en el caso de que se dicte una ley. Claro, veremos en junio. Veremos en junio a ver qué pasa. De acá a junio a ver qué pasa. ¿Hay más plaquitas para compartir? Sí. Habla de la comparación de la movilidad de la ley con el decreto. La comparación de la anterior con la actual. A ver. En donde nosotros tenemos en marzo se tendría que haber aumentado el 11,56% en todos los beneficios de acuerdo a la movilidad anterior. Y se aumentó el 2,3% y 1.500 pesos fijos. Que cuando nosotros hablamos, el tema está que con respecto a la gente que gana una mínima, el aumento fue superior al de la movilidad anterior. Pero cuando uno se va y va viendo los distintos haberes superiores a la mínima, cada vez le van sacando más. Bueno, ahí dice de la canasta básica para jubilados lo que cuesta, y en definitiva la jubilación es mínima. No hay ningún tipo de comparación en absoluto, porque pensemos aquel jubilado que está con la mínima, que quedó incluido, digamos, en estas nuevas cuestiones, y de repente, bueno, se topa con que la canasta básica
casi que lo supera. Entonces, le está cobrando casi, la claro. mitad, claro, menos de la mitad de lo que sería la canasta básica del jubilado. Es un tema absolutamente irresoluto de siempre en la Argentina esto, ¿no? Pensemos que si bien con esto del 14 bis, como lo decíamos, se ganó mucho terreno, pero como que quedó siempre en la nebulosa, no ha sido una materia en la cual se la ha tratado como corresponde, ¿no? Lamentablemente los adultos mayores siempre han sido bastante relegados con respecto a esto. Y es como te digo, ninguno de los gobiernos que han pasado han querido o han tenido por ahí la intención de realmente mejorar el haber, porque yo supongo, o sea, considero que ya la mínima es muy baja, es lo que estamos hablando, o sea, que ya tendrían que hoy, por lo menos un jubilado, ganar el doble de lo que está ganando. Sin ser insidioso en la pregunta, pero litigar contra el ANSES es como luchar contra un enemigo todopoderoso, ¿no? Hay que remar bastante, sí. Mucha aparte, burocracia, mucho... Sí, es cierto, muchos plazos que el ANSES se los toma todos. Perdón, y plazos donde muchas veces el jubilado... Bueno, perece. Claro, se le va la vida, ¿no? Claro. Bueno, esa es otra también, que estamos hablando de personas que son mayores a 65 años. Es macabro el estos sistema. juicios generalmente duran como mínimo 10 años. Entonces, sí, ahí nos pasa muchas veces de que termina siendo la titular del beneficio, la titular del juicio, la esposa porque enviudó, o el esposo porque enviudó, y sí, estamos hablando de un sector de la población de vulnerabilidad y de, bueno, que no tienen tanto tiempo. Lógico. O por lo menos también para disfrutarlo, a los que el ANSES le tendría Y que pagar. tampoco van a salir a cortar las calles o a hacer paro, Y ¿no? sí. Tampoco son vulnerables desde ese sentido, como fuerza Exacto. política también. Compartimos la última placa, me parece que queda una más. A ver, ¿qué es esto, Patricia? Bueno, eso es lo que yo le explicaba con respecto al haber mínimo. El que gana el mínimo, y sí, tiene un aumento, ¿ves?, del 12,96%, pero si me voy a una persona que gana 50.000 pesos, la confiscatoriedad, o sea, le han aumentado el 5,30%. Falta que le aumenten, o le aumentaron un 5,61% menos. Claro. Entonces, a medida que va subiendo el haber, va siendo menor el porcentaje de aumento por los 1.500 pesos fijos. Al tener esos 1.500 pesos fijos, no es lo mismo para un haber mínima, es el 10%, pero para un haber de 20, 30.000 pesos o 50.000 pesos es mucho menos. Claro, entonces es en la parte media de la pirámide la que presenta mayor disgusto, digamos. Sí, porque es la que más va a sentir la que más el impacto. sufre, claro, todo esto, ¿no? claro, Sí, sufre. sí. Y volvemos, les reitero, no nos olvidemos que esas son las personas que han hecho los aportes como corresponde en tiempo y forma, y han hecho entre 30 o 40 años de aporte, como exige la ley y como es el sistema de solidaridad previsional. Los que aportaron o la mayoría que tiene que cobrar la mínima son muchas personas que hoy tienen el beneficio o que han tenido el beneficio desde el 2004 hasta ahora de poder regularizar sus aportes con las moratorias, incluso sin tener nada de aporte, que me parece bien que haya beneficios para ese tipo de personas, pero también me parece que premiar al que cumplió toda su vida. Claro. Finalmente, lleva así un registro, digamos, no sé si perfecto, pero está toda la información allí. Pensemos a aquel que no sé, que no guardó nada o que se le han perdido cosas o que en definitiva, bueno, por informalidad, por un montón de cuestiones, no tiene mucho registro. Si uno va al ANSES, ¿eso está como debe estar? Sí, en términos generales es bastante certera la información que tiene ANSES. Por ahí a lo mejor no tiene el registro de los aportes anteriores a los años 80, porque en aquella época se hacían unas planillas que eran en forma manual, después ellos lo tenían que cargar al sistema, entonces puede haber algún tipo de diferencia que si el beneficiario, si la persona que quería jubilarse tiene las pruebas, tiene recibos de haberes, certificaciones de servicio, entonces el ANSES se lo da por reconocido, con cierto trámite se lo da por reconocido. Pero en términos generales, después de los años 90 hasta ahora, es bastante certera la información que maneja ANSES. En eso Patricia, seguramente te estaremos volviendo a consultar cerca de junio, ¿no? Tema intrincado, espinoso. Por la ley y bueno, toda la expectativa que hay en torno a la reforma o no, momentánea, cortoplacista o a largo plazo, con el costo político que implica también, a ver quién se arremanga, de la reforma previsional. Muchísimas gracias. No, gracias por favor, por gracias a ustedes. Pausa y mensaje directo en un ratito mensaje directo. Marco Jure con toda la información política. Ya venimos.